Se marchó del club de su vida en busca de oportunidades al Dinamo de Zagreb, en Croacia. Allí pudo conocer mucho más allá del fútbol. Pudo vivir en primera persona las secuelas de la guerra de los Balcanes. Todo ello le hizo crecer mucho como futbolista y como persona antes de marcharse a Alemania, en un movimiento que no mucha gente entendió. Anoche, debut con el Barcelona y debut soñado, con gol incluido. Esta es la historia de Dani Olmo. Vamos a ello. Daniel Olmo Carvajal nació el 7 de mayo de 1998 en Tarrasa, en Cataluña, y creció en el seno de una familia puramente futbolística. En primer lugar, por su padre, por Miquel Olmo, que había sido jugador, pero fundamentalmente fue entrenador, fue técnico de algunos de los mayores equipos de la zona, como el Sabadell, como el propio Tarrasa y sobre todo el Girona en la temporada 2008-2009, llegando a entrenar incluso en segunda división, en categoría por supuesto de fútbol profesional. Pero Miquel Olmo no era el único involucrado con el fútbol en esta familia, en la familia de los Olmo, porque su hermano, la persona que veis aquí de mayor estatura en la foto con la camiseta de España, es Carlos Olmo, futbolista actualmente de un equipo catalán de tercera red. Permanece en activo, de hermano mayor de Dani Olmo. Su madre, Dorita Carvajal, es una de las razones por las que Dani Olmo, entre otras muchas cosas, decidió marcharse al Dinamo de Zagreb a terminar de formarse como jugador, porque su madre tiene ascendencia croata. Y eso es uno de los preceptos que también le llevaron a poder haber vestido la camiseta de la selección ajedrezada junto a Luka Modric en ese Mundial de Rusia 2018 en el que, bueno, pues la selección croata llamó a su puerta con respuesta negativa por parte de Dani Olmo. Ahora entraremos a explicar eso. Durante la pasada Eurocopa se hizo viral una imagen de Lionel Messi con un jovencísimo Lamine Yamal prácticamente recién nacido, en la cual de alguna manera, bueno, pues la gente empezó a decir que en ese momento estaba como bendiciéndolo, ¿no? Para el futuro del FC Barcelona. Pues aquí veis una imagen ciertamente parecida, aunque con un Dani Olmo mucho mayor y que ya estaba militando en las filas, en las categorías inferiores del FC Barcelona, en la Masía. Pero antes de la Masía hay que mencionar que empezó su carrera como futbolista o, digamos, empezó a dar sus primeras patadas a un balón en el Tarrasa a los 4 años y posteriormente en el Español. Cuando un Dani Olmo de 6-7 años empezó a destacar realmente en el Tarrasa, los primeros clubes que llamaron fueron los gigantes de Cataluña, ¿no? Por un lado el Barcelona y por otro lado el Real Club Deportivo Español. Fueron los pericos los que primero llamaron y los que por tanto se llevaron a la jovencísima perla catalana, aunque solo lo mantuvieron durante un año porque después sí que se marcharía a la Masía. El paso de Dani Olmo por la Masía fue todo un éxito durante los 6 años que estuvo hasta el momento en el que llegaba a la categoría juvenil. Con 15-16 años, el momento en el cual el Barcelona decide que no tiene la calidad suficiente para formar parte del plantel del Juvenil A y deciden relegarlo al Juvenil B, cosa que no sentó bien ni al jugador ni a su entorno porque el propio Dani Olmo ya ha declarado en muchas ocasiones que sintió que el Barcelona no lo trataba lo suficientemente bien, no lo valoraba lo suficiente con el trabajo que había hecho en la cantera. 6 años, de los cuales 4 de ellos fue máximo goleador de la categoría, jugando en primer lugar como extremo izquierdo y en segundo lugar como delantero centro la mayor parte del tiempo. Ojo, porque seguramente de esos años le viene ese olfato goleador del que ahora hace gala en otras posiciones más retrasadas, como por ejemplo la media punta, donde le vimos ayer en Vallecas. Pero esa decisión del Barcelona de dejarlo fuera del Juvenil A fue un poco lo que dinamitó su salida del Barça, junto a la sensación que tenía el propio Dani Olmo y su entorno, en concreto su padre, que fue la persona más involucrada en tener parte en su evolución de juego. Bueno, pues eso le llevó a salir a buscar otros proyectos en los que tuviera más importancia y más oportunidades, sobre todo de llegar al primer equipo en un corto o medio plazo. Un Dani Olmo que ya había empezado a ser internacional español en categorías inferiores y que encontró en el Dinamo de Zagreb el proyecto perfecto para su progresión. Un contexto en el que la gente tampoco terminó de entender la decisión de Dani Olmo en vez de permanecer en la Masía, hasta que llegase su oportunidad, partir hacia un proyecto el croata que no está acostumbrado a fichar talento extranjero, porque el Dinamo de Zagreb es una de las mejores canteras del país, de Croacia, pero sobre todo está enfocado mayoritariamente en producir talento local, no tanto en fichar talento extranjero. Entonces era un contexto en el que no lo entendía muy bien la gente de su entorno en Barcelona porque se marchaba del club de su vida y tampoco lo entendían del todo desde el entorno del Dinamo de Zagreb fichando a un jugador español que tenía que terminar de foguearse en el segundo equipo. A Olmo se le promete un escenario en el cual iba a estar un año fogueándose en el segundo equipo y al siguiente año ya iba a pasar a entrenar en principio con los mayores, con el primer equipo del Dinamo de Zagreb, pero ese plazo se vio acortado en 3 meses. A los 3 meses de Dani Olmo llegar al Dinamo de Zagreb ya estaba entrenando y ya debutó con el primer equipo
del conjunto croata. En palabras del propio presidente del Dinamo de Zagreb, querían que Dani Olmo fuera la venta más cara de la historia del club. Lo consiguieron, porque en 2020 se marchó por 30 millones de euros al Leipzig. Pero antes hay una historia muy interesante que contar de su etapa en el Dinamo de Zagreb. La etapa de Dani Olmo en el Dinamo de Zagreb estuvo marcada por dos vertientes. En un lado, la deportiva, por supuesto, muy exitosa, jugó la Champions, marcó muchos goles, dio muchas asistencias, fue MVP de la Liga en 2018, ganó ligas, por supuesto, llegó a debutar estando en el Dinamo de Zagreb con la selección absoluta de España en 2019. Bueno, pues le llevó a un traspaso millonario al Leipzig, pero también estuvo marcada en el aspecto personal. Porque aunque Dani Olmo llega al Dinamo de Zagreb mucho después de que acabase la guerra de los Balcanes, el conflicto bélico que había separado a la antigua Yugoslavia, eso no quiere decir que Dani Olmo no pudiera ver en primera persona algunas de las secuelas más importantes que dejó la guerra. Entre ellas, por supuesto, destrucción en las calles, algunas ciudades que cuando él llega todavía siguen completamente devastadas y deshabitadas, y sobre todo, una anécdota que él cuenta que me parece muy interesante y muy remarcable, un torneo en memoria de los fallecidos en la guerra en Vukovar, una ciudad croata que estaba completamente desolada y en la cual le dijeron al propio Dani Olmo: no te asustes si un niño no te contesta cuando le preguntas su apellido o por su familia, porque lo normal es que no conozca su familia, ni conozca su apellido, ni conozca sus orígenes. Eran niños que habían crecido de padres muertos en la guerra y que no conocían mucho más allá de lo que había pasado, con lo cual el fútbol era la única razón que tenían de sonreír, o de intentar tirar para adelante, ¿no? Y ese torneo en Vukovar, en esa ciudad que después quedó marcada para siempre en la cabeza de Dani Olmo, fue lo que le hizo darse cuenta de que la vida es mucho más que fútbol, pero que el fútbol puede ayudar a algunos niños a salir adelante, ¿no? Porque era un torneo que jugaban muchas categorías del Dinamo de Zagreb contra otros equipos de la zona de los alrededores de Vukovar. Y esos niños son los que no conocían ni a su familia ni prácticamente los apellidos que tenían, solo sabían su nombre. Además, muchas de las leyendas del propio Dinamo de Zagreb que iban a visitar al equipo, a hacer alguna charla, alguna ponencia en las instalaciones del Dinamo de Zagreb, alguna charla prepartido para dar ánimo a los jugadores, muchas de esas leyendas, pues o bien les faltaba una pierna, les faltaba un brazo, tenían dificultades en el habla, en fin, pues secuelas horribles de algo tan horrible como siempre es una guerra. Pero Dani Olmo, él mismo ha declarado muchas veces que todo eso le hizo crecer y le hizo darse cuenta y valorar lo que tiene hoy en día. Tanto es así que desde su etapa en el Dinamo de Zagreb empezó a colaborar con muchas ONGs, como por ejemplo la ONG Cross Cultures, la ONG de Common Goals, con la que también trabaja Juan Mata, para de alguna manera acercarse como futbolista a los niños que más lo necesitan y los niños que le ven a él como un referente, que le vean mucho más allá de referente futbolístico, sino también, bueno, pues una persona que puede ayudar a que esos niños, por medio del deporte, salgan adelante. Jugué partidos en ciudades que habían pasado por la guerra, tanto como en Vukovar, que es una de las ciudades emblemáticas, y sentía que tenía que ayudar de alguna manera a Croacia y a esas familias necesitadas, y de esa manera pues ayudamos a niños y niñas que no lo pasaron bien en la guerra de los Balcanes, ¿sabes? Que han perdido familias, familiares, padres, madres, y que bueno, que al final mediante el deporte pues les ayudan. Pero en cuanto a lo deportivo, la etapa de Dani Olmo en el Dinamo de Zagreb fue súper productiva, tanto es así que le cambiaron de posición. Dani Olmo era un jugador acostumbrado a estar o bien de extremo izquierdo o bien de delantero centro, sobre todo, según declaró él, en ese momento era extremo izquierdo, jugador mucho más rápido y mucho más enfocado a la línea de cal de lo que es ahora, porque fue en el Dinamo de Zagreb donde sus técnicos le vieron mucha capacidad para aparecer entre líneas, para ser un jugador mucho más polivalente, una visión un poco mezcla de lo que es un jugador de la Masía, un jugador con buen trato de balón, un jugador con mucha visión de juego, un jugador caliente, dinámico, con rapidez en la toma de decisiones, que es pues básicamente lo que vemos hoy día de Dani Olmo. Y en ese contexto en el que Dani Olmo se está saliendo en Croacia, llega la posibilidad de jugar con el conjunto croata antes del Mundial de Rusia 2018, pero por supuesto Dani Olmo siempre lo rechazó porque su sueño era jugar con la selección española de fútbol. La imagen es un gol que marca en el Europeo Sub-21 de 2019, un europeo que con Luis de la Fuente gana la selección española. En 2020 Dani Olmo ya había decidido que quería dar el siguiente paso, quería salir de Croacia para llegar a un top 5 de grandes ligas. Y en ese momento se interesa por primera vez desde que se marcha el FC Barcelona en su fichaje. También el Tottenham, también el Borussia Dortmund. Pero Dani Olmo decide, en otra decisión
que poca gente entendió, luego se está viendo que el tiempo le ha dado la razón, decide fichar por el Leipzig a cambio de 30 millones de euros. Vamos a ver algunos de los golazos de Dani Olmo en el Leipzig, que nos ha dejado muchísimos y como sabéis tenemos los derechos de Bundesliga, así que, ¿por qué no aprovechar para ver golazos como este de Dani Olmo, que ya en el Leipzig se convirtió, pues yo diría, en un jugador de siguiente nivel, ¿no? Un jugador que ya desde hace mucho tiempo sonaba para grandes clubes. No ha sido este verano, sino en 2022, en 2023 incluso también sonó mucho para volver al Barça. Es decir, un jugador que ya lleva mucho tiempo en la élite, o mejor dicho, en la órbita de grandes equipos. Fijaos cómo recibe aquí y el disparo de larga distancia, que es una de las cualidades que yo creo le vamos a ver bastante explotar en el FC Barcelona, y es el olfato goleador que antes mencionábamos. Este gol es una auténtica locura, una locura frente al Dortmund. Fijaos cómo recibe, control orientado, que es una especialidad de la casa, y el balón, pues imposible para el portero. Es un jugador que en el Dinamo de Zagreb le hicieron muy polivalente y en Alemania ha terminado de pulirse. Puede jugar escorado a la banda izquierda, puede jugar escorado a la banda derecha, pero para mí, y es donde jugó anoche en Vallecas, su mejor posición es la de 10, es la de media punta. Un jugador de esos que ya pues empiezan a escasear, ¿no? Porque ya cada vez hay menos jugadores con una diestra, una zurda exquisita que puedan meter ese último pase, pero Olmo es tan bueno porque mezcla varias cosas. Es un jugador que mezcla su visión de juego con su calidad exquisita, con un físico que también le permite aguantar bastante durante los partidos, aunque es cierto que ha tenido bastantes problemas de lesiones en la última temporada. Esperemos que no sea así por el bien de la liga en esta próxima temporada. Pero mezcla todo eso con también mucho dinamismo, que es una cosa que contrasta con jugadores de su posición en otros casos. Los mediapuntas, los números 10 puros, suelen ser jugadores mucho más pausados, mucho más, de que no les importe mirar hacia atrás. Un caso claro es Isco, un jugador que a mí personalmente me encanta y me ha encantado siempre, pero Isco es un jugador muy diferente a Dani Olmo, porque Isco es un jugador que es mucho más capaz de bajar más atrás a recibir, de poner temple al juego, mientras que Dani Olmo mezcla eso, que también es capaz de hacerlo, con una capacidad de dinamitar partidos, que es lo que le ha llevado, por ejemplo, a ser un suplente en primera instancia de Pedri, y en el momento en el que entró frente a Alemania, cambiar el partido de ayer en Vallecas también lo cambia él, es decir, un jugador que es muy completo para jugar en la posición de 10. Y vamos a acabar con un gol que es la absoluta joya de la corona. Ojo, That's easy. Easy, easy, so very easy. Dani Olmo almost put a slow motion ball over the top to make it 5. It was incredible. It was hardly moving, but it was beautifully weighted, and it's 5-0, Julia. Wow. Yeah, 5-1 actually. Or 5-1, yes, you're quite right. I'm losing track. Yes, but this was too slow to actually be so dangerous, but then everyone was just watching the ball and, I don't know, everyone was waiting for... Campeón de la Nations League en 2023, y siempre decimos que hay torneos o que hay partidos que cambian la vida de un futbolista. En este caso, yo creo que la Eurocopa 2024 ha sido ese torneo para Dani Olmo. 3 goles, 2 asistencias, y para mí, pues, un jugador absolutamente decisivo en que España haya podido levantar su 4ª Eurocopa en su historia. Aquí le veis con el trofeo de máximo goleador. Es verdad que un trofeo con paréntesis porque ha sido compartido con otros jugadores, pero Dani Olmo ha sido fundamental desde la lesión de Pedri en cuartos de final contra Alemania. Ya había marcado en el partido contra Georgia, pero sobre todo en semifinales marca gol en cuartos de final contra Alemania y salva esa ocasión de la que todos nos acordaremos de aquí 10 años, bajo los palos frente a Inglaterra, aparte de hacer una Eurocopa en general espectacular partiendo de la media punta. La verdad que es el torneo que yo creo que le coloca ahora sí como, pues el jugador que estaba ya en la órbita de los grandes de verdad. El Bayern de Múnich ha estado cerca de llevárselo este verano y finalmente ha vuelto al Barça. Dani Olmo debuta con el Barça y sale en el minuto 45 por Ferran para revolucionar un partido que el Barça tenía realmente complicado. En la primera parte el Rayo había sabido leer muy bien el partido, en primer lugar presionando muy arriba, después cuando el Barça apretaba supo cerrarse bien atrás, y en la segunda parte pues entró Dani Olmo en esa zona entre líneas, desplazando a Rafinha en la izquierda para jugar por dentro, y la verdad, Dani Olmo entró para revolucionar por completo el partido, para hacer mejor a sus compañeros, para mejorar el juego de Pedri, para mejorar el juego de Rafinha en el costado izquierdo, para hacer que Lamine Yamal se entienda muy bien con él, y precisamente de esa forma llega el gol que hace ganar el partido al Barcelona.
Un fichaje, el de Dani Olmo, que mucha gente ha dicho que es innecesario para el Barça, que había otras necesidades, y siendo eso parte de cierto, porque es verdad que el Barça tiene otras necesidades que no ha cubierto, como por ejemplo, a priori antes del mercado podías pensar en un pivote, Marc Bernal, que ha hecho un grandísimo trabajo en las primeras jornadas, ya se ha confirmado que va a estar fuera pues buena parte de la temporada, pero el fichaje de Dani Olmo creo que, sin ser quizá la necesidad fundamental que tenía el Barça, sí me parece un jugador que te eleva el nivel de un equipo. Creo que Dani Olmo ya está en ese punto, ya está en el punto en el que es un jugador que te eleva el nivel de un equipo y que es capaz de cambiar el devenir de un partido si está enchufado. Lo demostró en la Eurocopa con España y lo ha demostrado en el primer partido con el Barcelona frente al Rayo. No quiere decir que su temporada vaya a ser igual de brillante a partir de ahora, pero creo que Dani Olmo es un muy buen fichaje para el FC Barcelona. Y hasta aquí la historia de Dani Olmo, amigos de Mundo Maldini. Espero que os haya gustado mucho, espero que sigáis disfrutando tanto como yo de esta serie de vídeos de grandes jugadores. Y dejadnos en comentarios cuál queréis que sea el próximo perfil, el próximo jugador del que analicemos su historia. Relacionado con esta, la verdad que la de Luka Modric y la guerra de los Balcanes es muy interesante, sobre todo para ir mucho más allá de lo que es su carrera futbolística, que todos lo conocemos, ¿no? Pero su historia con los Balcanes es, muy interesante y muy conmovedora. Pero ya digo, dejadla en comentarios, dadle cariño al vídeo y seguimos, como siempre, Julio, Juan y un servidor. Un abrazo. Chao, 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 chao.